¿Qué son las pruebas prenatales no invasivas y qué trastornos pueden detectar? La prueba prenatal no invasiva es un método para determinar el riesgo que tiene el feto de nacer con ciertas anomalías genéticas. Esta prueba analiza pequeños fragmentos de ADN que circulan en la sangre de una mujer embarazada. A diferencia de la mayoría del ADN que se encuentra dentro del núcleo de una célula, estos fragmentos flotan libremente y no están dentro de las células. También se les conoce como ADN fetal libre o, por sus siglas en inglés, cfDNA. En general, estos pequeños fragmentos contienen menos de 200 bloques de construcción de ADN y aparecen cuando las células mueren, se descomponen y su contenido se libera en el torrente sanguíneo, incluyendo al mismo ADN. Durante el embarazo, el torrente sanguíneo de la madre contiene una mezcla de ADN fetal libre que proviene de las células y de la placenta. La placenta es un tejido del útero que une al feto con el suministro de sangre de la madre. Estas células se liberan al torrente sanguíneo de la madre durante el embarazo. El ADN de las células placentarias suele ser idéntico al del feto. El análisis del mismo ADN fetal libre de la placenta presenta una oportunidad para la detección temprana de ciertas anomalías genéticas sin dañar al feto, pues con mayor frecuencia la prueba prenatal no invasiva se usa para buscar trastornos cromosómicos causados por la presencia de una copia extra o faltante de algún cromosoma. La precisión de la prueba varía según el trastorno, pues la prueba prenatal no invasiva puede incluir la detección de trastornos cromosómicos adicionales causados por secciones faltantes o dobles de un cromosoma. La misma prueba está comenzando a usarse para detectar trastornos genéticos causados por variantes en genes individuales. A medida que la tecnología mejora y baja el costo de las pruebas genéticas, los investigadores esperan que la prueba prenatal no invasiva esté disponible para muchas otras afecciones genéticas. Se considera que la prueba es no invasiva, pues requiere extraer sangre solo de la mujer embarazada y no representa ningún tipo de riesgo para el feto. Este es un examen de detección, pues no entrega una respuesta definitiva sobre si un feto tiene o no un trastorno genético, pues la prueba solo puede estimar si el riesgo de tener ciertas afecciones aumenta o disminuye, aunque en algunos casos el resultado de una prueba prenatal no invasiva indica un mayor riesgo de problema genético cuando el feto en realidad no está afectado, o los resultados indican un menor riesgo de una anomalía genética. Debido a que se analiza el ADN fetal libre, tanto fetal como materno, la prueba puede detectar una afección genética de la madre. Y para esto debe haber suficiente ADN fetal libre en el torrente sanguíneo de la madre para poder identificar anomalías cromosómicas del feto. La proporción de ADN fetal libre en la sangre materna proviene de la placenta, que se conoce como fracción fetal. En general, la fracción fetal debe estar por encima del 4%, lo que típicamente ocurre alrededor de la 10ª semana de embarazo. Una fracción fetal baja puede provocar la imposibilidad de realizar la prueba o un resultado falso negativo. Las causas de una fracción fetal baja incluyen pruebas demasiado tempranas en el embarazo, errores de muestreo, obesidad materna y anomalías fetales. Existen múltiples métodos de prueba prenatal no invasiva para analizar el ADN fetal libre en la sangre. Pues para determinar la aneuploidía cromosómica, el método más común es contar con todos los fragmentos de ADN fetal libre y si el porcentaje de estos fragmentos de cada cromosoma es el esperado, entonces el feto tiene un menor riesgo de tener una afección cromosómica, pues la prueba tiene un resultado negativo. Más, si el porcentaje de fragmentos de ADN fetal libre de un cromosoma en particular es mayor de lo esperado, entonces el feto tiene una probabilidad de tener una afección de trisomía o lo que es igual a un resultado positivo en la prueba. Un resultado positivo de detección indica que se deben realizar más pruebas para confirmar el resultado. Nuevos componentes genéticos en la esquizofrenia. Dos estudios recientemente publicados en Nature apuntan a esta última posibilidad, reforzando la complejidad genética de la esquizofrenia. En uno de los estudios, el grupo de trabajo en esquizofrenia del Consorcio de Psiquiatría Genómica ha realizado el mayor estudio de asociación del genoma completo hasta la fecha en esquizofrenia. Los investigadores han comparado el genoma de 76.755 personas con esquizofrenia con el de 243.649 respectivamente, y tras analizar miles de variantes comunes, han identificado 280 regiones genómicas asociadas a la enfermedad. Las variantes identificadas en el estudio tienen un peso pequeño en el riesgo a la enfermedad, pero han permitido obtener información relevante. A partir de varias aproximaciones funcionales y bioinformáticas que priorizan las variantes con mayor probabilidad a tener un papel en la enfermedad,
los investigadores apuntan a 120 genes, 106 de ellos codificantes, de proteínas como relacionados con la enfermedad, y entre estos genes destacan, por sus siglas, GRIN2A, BCL11B, CACNA1C, RERE, FOXP1, MYT1L, CLC39A8. Los resultados del trabajo señalan a las neuronas como foco funcional principal de la esquizofrenia, con especial participación de las sinapsis que participan en su comunicación. A partir de datos de expresión genética, los investigadores indican que la función anormal en las neuronas no se concentra en una región cerebral concreta, sino que se produce en muchas áreas del cerebro. Por último, los resultados indican que las variantes comunes implicadas en la esquizofrenia están enriquecidas en genes que intervienen en trastornos del neurodesarrollo. El segundo trabajo, dirigido por el consorcio Meta-Análisis de Secuenciación de Exomas en Esquizofrenia, o por sus siglas SCHEMA, aborda el estudio de la variación genética implicada en la esquizofrenia de una forma diferente, a través de la identificación de variantes muy poco frecuentes, pero que aumentan significativamente el riesgo a tener este trastorno psiquiátrico. En este caso, los investigadores han secuenciado el exoma completo de 24.248 personas con esquizofrenia y 97.322 controles, y han dirigido el análisis hacia la búsqueda de variantes con un impacto importante en la enfermedad. Además, han analizado el genoma de 3.400 tríos, donde han identificado variantes de novo implicadas en la enfermedad. Estos tríos van compuestos por ambos progenitores y un descendiente con esquizofrenia. A partir de ambas estrategias, el equipo ha identificado variantes en 10 genes que confieren un riesgo importante en el desarrollo de la esquizofrenia, donde se destacan otros 32 genes potencialmente implicados. Entre estos genes, los investigadores destacan GRIN2A y GRIA3, genes que participan en el sistema glutamatérgico. Los otros genes son RB1CC1, factor de transcripción implicado en la proliferación, autofagia y migración celular, así como también ERC1 y CUL1, implicados en la ubiquitinación de proteínas. También SETD1A, que decodifica para un regulador epigenético, o XPO7, implicado en el tráfico de proteínas del núcleo al citoplasma, así como otras CP4, TRIO y CACNA1G. De los genes identificados en el estudio, algunos de los cuales nunca se habían relacionado con un trastorno cerebral, tienen su mayor expresión en las neuronas del sistema nervioso central, y entre sus funciones, como ocurría en el estudio anterior, se encuentra la organización y la función de la sinapsis. La actualización del genoma humano y su importancia en el diagnóstico de patologías genéticas. Investigadores del consorcio Telomer-to-Telomer o T2T realizaron una actualización del genoma humano. La iniciativa fue dirigida por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de California. La actualización, publicada en la revista Science, llena vacíos de larga data y mejora notablemente las posibilidades de secuenciación de ADN. Pero, concretamente, ¿qué significa esta noticia? Los investigadores corrigieron decenas de miles de errores producidos por la interpretación anterior del genoma, publicada formalmente en el año 2001. De este modo, la secuenciación actual permite el análisis de más de 200 genes de relevancia médica y podría impulsar la investigación de múltiples trastornos genéticos. Así, en el futuro los pacientes podrían obtener beneficios de diagnósticos más confiables. Un genoma de referencia más completo. Cuando los médicos e investigadores secuencian el ADN para estudiar o diagnosticar un trastorno genético, utilizan máquinas que producen cadenas de ADN, cada una de las cuales refleja una sección del genoma de un paciente. Luego comparan esas cadenas con una planilla, llamada genoma de referencia. Esta para tener una idea en qué orden colocarlas. El genoma de referencia anterior a la versión de T2T carecía del 8% del genoma y ciertas secciones que habían resultado difíciles de decodificar para las tecnologías de secuenciación en el pasado tenían múltiples errores. Pero, gracias a los avances tecnológicos y científicos realizados en la genómica de las últimas 2 décadas, el consorcio T2T pudo complementar y limpiar el genoma humano de referencia. De esta manera, el genoma de referencia de T2T trajo a la luz millones de variaciones genéticas que la referencia previa no presentaba, y también
eliminó decenas de miles de imperfecciones en secuencias como variaciones ubicadas incorrectamente. ¿Cómo realizaron esta importante actualización del genoma humano? Para realizar esta prueba, los autores redujeron su enfoque a una sola persona en lugar de a miles. Efectuaron un análisis riguroso del genoma de este individuo, que había dado su consentimiento previamente para publicar su código genético. En el proceso, se utilizaron una serie de tecnologías de secuenciación. Como resultado, los científicos obtuvieron un punto de referencia genómico, esto es, una lectura digital de alta precisión del ADN en los genes de interés, que puede actuar como una clave de respuesta al evaluar los métodos de secuenciación. El equipo combinó las referencias con 3 tecnologías de secuenciación diferentes, pero, sin importar el enfoque, el genoma de T2T siempre superó a su predecesor, incluso disminuyó el error hasta 12 veces con una tecnología. El genoma de referencia de T2T completa el mapeo de modelo genético y marca un hito fundamental en el campo de la genómica. Los investigadores de todo el campo ahora podrán explorar áreas del genoma que, en el pasado, estaban fuera de los límites, así como también comenzar a comprender cómo se relacionan decenas de genes con diferentes enfermedades. Algunos avances producidos gracias a la primera publicación del genoma humano y ahora corregidos no en su totalidad, pero sí en gran parte de ella, son la genómica del cáncer, las enfermedades genéticas raras y test perinatales no invasivos, así como también la farmacogenómica. Así como 20 años atrás de la publicación del genoma humano permitió los desarrollos clínicos arriba mencionados, resta saber qué innovaciones traerá el genoma de T2T en los próximos años. De cualquier forma, la esperanza para miles de personas en el mundo que presentan enfermedades vinculadas con acción genética está potencializada gracias a este tipo de actualizaciones genéticas.